Yo les garantizo a las solteras que si ustedes siguen las recomendaciones que yo les voy a aconsejar esta noche, de hecho le va a ir bien. No porque sean mías, sino porque, como lo dije ayer, hay que seguir al mejor, al escritor del manual. ¿Amén? Número 1, solteras. Elija guardarse sexualmente. Decida, diga conmigo, decisión. Si usted dice por ahí, ay, no puedo, pastora, claro que puede. ¿Quién dice que no? Si la Biblia dice, todo lo puedo en Jesús que me da fuerza. Es difícil, puede ser difícil, pero usted puede. Porque el detalle está en que si usted no decide guardar su corazón y su área íntima sexual, va a ser muy dañada en su estima. Y cuando usted se case, va a necesitar sanidad y restauración y liberación por todos los golpes que han marcado su corazón. ¿Recuerdan lo que expliqué la primera noche? Yo dije, ¿por qué dice uno tantas reglas y dice Dios, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto? Simplemente porque Él nos ama y las consecuencias del pecado son dolor. Dolor. Ahora, esto de ser heridas va más allá de dar el cuerpo físico. Esto toca el espíritu y el alma. Por eso es que cuando ya se va al matrimonio, hay tantas heridas por las experiencias negativas que tuvieron, o dolorosas, o porque ese no era, que después cuando llegan al matrimonio hay mucho conflicto emocional. Por eso es mejor guardarse. ¿Estamos de acuerdo? El primer consejo para las solteras. ¿Por qué debemos de guardarnos? Para evitar el dolor. Para evitar el dolor. Porque ¿qué hace una soltera con un hombre que no es su esposo? Va a sufrir. Se va a enamorar, se va a ilusionar. Y después, a los meses, no te alistes que no vas. Y quedan llorando. Lo segundo, ¿cuántas de las solteras que están acá pueden confiar en Dios como un padre para que les elija su esposo? ¿Ah? Amén. Les cuento mi experiencia. En 30 segundos, porque son 3 áreas las que tengo que enfocarme. Miren, yo era muy joven, pero hubo algo, y eso tiene que ver con las mamás también. Nosotros las mamás debemos de orar por los cónyuges de nuestros hijos. Ore por los esposos de sus hijos. Aquí está mi hija Violeta, tiene 25 años. Cuando ellos eran pequeños, estudiaban en una escuela que nos quedaba lejos de mi casa y nos tocaba 1 hora llegar. Entonces, lo que hacíamos era que aprovechábamos todo ese lapso de tiempo de 1 hora de hacer el devocional con ellos en el carro. Y la cuestión es que allí les compartíamos la palabra, orábamos, pero todos los días, desde que eran bebecitos, orábamos por sus esposos. Y yo le decía a cada uno de ellos, Violeta, ahora vos vas a orar por tu esposo. Y así con la oración sencilla de un niño. Porque después de la salvación, cuando nosotros le decimos a Jesús, Jesús, yo quiero que tomes mi corazón y mi vida y que me transformes y que me sanes. Después de la salvación, la segunda decisión más grande en la vida es con quién nos vamos a casar. Porque el matrimonio no se hizo para 2 meses, se hizo para toda la vida. Y el lío es que si uno escoge mal, eso es un problema. Porque después el matrimonio va a tener que uno vivir reparando, sanando, luchando por eso. Y Dios no hizo el matrimonio para que fuera un ring de boxeo. Dios hizo el matrimonio para disfrutar, como lo dije ayer.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las cosas que deben de hacer las mamás es orar desde pequeñito. Tal vez dirá usted, es extremista usted, pastora, desde niño. Más oración, más poder. Menos que el diablo entre por ahí en el nombre de Jesús. Amén. Y yo he visto realmente respondiendo a Dios. Todavía no conozco al esposo de la Violeta. Y un día ella se apareció con un enamorado. Y estaba bien, ella tocadita, pues, ¿verdad? Para no usar otras palabras. Y le decía a su papá, ese no es. Pareciera, pero no es. Cuando nuestros hijos tienen madres que oran por ellos, de hecho la mamá va a tener ojo. Por eso, uno de los puntos que le recomiendo a las jovencitas esta noche es, si su madre es una mujer que ama a Dios y teme a Dios, escuche el consejo de su mamá. Muy difícilmente las mamás se equivocan. Amén. Cuando la mamá dice, parece pero no es. Jovencita, honre a su padre y a su madre obedeciéndole. Y al fin, pues, mi hija amada Violetita se convenció que no era. Ella no estaba así como muy deseosa, pero parecía. Ahora seguimos orando para que su esposo venga. ¿Quién es? No lo sé. Pero de hecho, usted dice, ¿y cómo sabe si es, pastora? Deme una señal, ¿cómo uno sabe que es el esposo? Hay una evidencia que es contundente. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Significa que cuando Dios une a dos jóvenes, el primer fruto que va a haber es que va a haber un despertamiento espiritual con deseo de buscar a Dios. Pero si usted ve que más bien esa persona la aleja del consejo de Dios, la aleja de los caminos del Señor, apaga su vida espiritual. Yo le digo, no que se aparte, que huya y corre en el nombre de Jesús. Porque si siendo novio pasa eso, ¿saben que hay muchas mujeres que desean buscar a Dios y se casan sabiendo que tenían ese conflicto de cuando eran novias? Y después, cuando llegan a esposa, es un sufrimiento, una cruz. Porque buscar a Dios es lo más hermoso para una mujer. De hecho, si ustedes están sentadas aquí es porque tienen hambre del Señor. Porque quieren conocer más a Dios, porque queremos aprender de Él y agradarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros debemos de honrar a nuestro padre y nuestra madre, hablando cuando hay un buen ejemplo de papá y mamá. ¿Cuántas de las jóvenes solteras que están aquí tienen un buen ejemplo de papá y mamá? A ver, levanten la mano rapidito, ok. Entonces, escucha el consejo de su madre. El consejo de su padre y de su madre es veraz. Lo segundo dije, deje que Dios lo elija. En otras palabras, no lo ande buscando por todos lados. Será, no será, será, no será, van a terminar mareadas. Y se lo va a encontrar en el lugar que usted menos imagina. Mire, yo conozco jovencitas que van al cine y dicen, ¿será que me lo voy a conocer aquí? Van al centro comercial, ¿será que voy a esa mirada de vamos a hacer clic, dicen ahora? Y mientras caminamos lo vamos a conocer. No se enfoque en eso. Se va a desgastar psicológica y emocionalmente. Deje que Dios lo elija. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Me enfoco mucho en este lado porque vi muchas manos levantadas. Pero sé que por allá también hay. ¿Cuál es mi consejo? Que sea Dios primero en tu corazón y Él te va a buscar a tu esposo y te va a dar al mejor.
te va a perseguir. No va a desmayar hasta alcanzarte. Pero es Él, ¿verdad? No es, yo creo que la mujer se debe dar su lugar y no es la mujer la que debe perseguirlo hasta alcanzarlo. Porque si usted lo persigue ahora, lo va a perseguir después cuando sea casada. Y la mujer tiene un lugar que Dios le dio. Entonces, no lo ande buscando por donde quiera. Disfrute su vida. Deje que Dios lo elija, pero Dios tiene que ser el primero. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposo. Llegué a un lugar y llegué con tanta hambre del Señor. Yo me congregaba en una iglesia donde era una iglesia muy buena. Pero yo sentía que necesitaba más de Dios. Tenía hambre por el Señor. Quería conocer más a Jesús. Y entonces recuerdo que le dije a una hermana que tengo, le dije, yo necesito buscar más del Señor, yo necesito que alguien me diga cómo conocer más a Jesús, cómo escuchar de Él, cómo tener hambre de Él. Y me dice ella, yo conozco a una mujer. Esa mujer trabaja en un ministerio y ella es una mujer muy tremenda y realmente es una mujer llena del Espíritu Santo. Entonces la cuestión es que viene y yo me voy con una compañera de estudio y le digo, mira, le digo yo, acompáñame, le digo. ¿A dónde vas? Me dice. Toda rara ella, ¿verdad? ¿A dónde vas? Voy a un lugar, le digo, a una consejería. ¿A qué? Me dice, me quedaba viendo toda rara. Quiero saber más de Dios, le digo. ¿Cuántas quieren saber más de Dios esta noche? Buscando a Dios encontrará al esposo, pero Dios, no usted. Amén. La cuestión es que viene, yo me voy. Yo estaba allí, había como una pequeña salita de espera. Yo llegué muy puntual, me dijeron a las 2 de la tarde, yo estaba a las 1:45. Entonces la cuestión es que llego, me siento con mi amiga. Miren qué tremendo eso. Me siento con mi amiga y la persona que me iba a atender se dilató muchísimo. Pero bueno, yo estaba esperando. De repente veo llegar al príncipe azul. Y me dice mi amiga que tengo a la par. Me dice, me jinca con el codo. ¿Qué clase mangazo el que va entrando allí? Me dice. Y es que realmente mi esposo es bello. Créame. Y entonces le digo yo, cállate que estamos en un lugar religioso, le digo, y la quedo viendo, ¿verdad? Y ella se quedó quietecita. La cuestión es que mi esposo entró, pero ese día, de hecho, el Señor lo preparó para enlazarnos hasta el día de hoy, hasta que la muerte nos separe en el nombre de Jesús. Yo llegué, se me atendió y comencé a servir al Señor con gran fervor. Comenzó un despertamiento espiritual en mi vida como nunca antes. Ese despertamiento espiritual motivó en mí pasar muchas horas de oración con el Señor, motivó en mí pasar mucho tiempo con su palabra, motivó en mí tantas cosas para encontrar a Jesús. Y realmente fue un tiempo donde Jesús se hizo tan real en mi vida. Y le quiero decir algo a la jovencita: disfrute su soltería. ¿Por qué la tiene que disfrutar? Porque cuando es mamá, claro que va a disfrutar al Señor, pero cuando usted es joven, usted controla todo su tiempo desde el punto de vista que no lo tiene que invertir para ser esposa, para ser madre y para los diferentes roles que hay. Y recuerdo que las experiencias más hermosas, jóvenes, solteras que están esperando al príncipe que Dios les va a enviar, las experiencias más hermosas espiritualmente las tuve en esa temporada. Tuve una revelación de Jesús que hasta el día de hoy ha marcado mi vida, con experiencias tan reales, tan genuinas de la persona de Cristo. Y bueno, comencé a ir a ese ministerio, comencé a trabajar fuertemente y allí comenzó todo. Pero recuerden que primero busqué al Señor. Así es que digan conmigo las jóvenes: voy a dejar
que Dios lo busque por mí. Amén. Que Dios lo busque por mí. Quiero cerrar este punto con algo muy importante. Jesús sabe si Él es el primero en nuestro corazón, Él lo sabe. A Él no lo engañamos. Pero Él sabe que si Él es el primero. A ver, de las que están aquí, ¿cuántas están esperando esposo? Levanten la mano, solo vos. 1, 2, a ver, 3, 4, 5. Hoy voy a hacer una oración por ustedes para que este año conozcan a su esposo. Yo sé que el Señor me escucha, tu libro escribí. Amén. A ver, las mamás solteras que quieren volverse a casar, levanten la mano. Ok, vamos a orar por eso también. Excelente. Pero que sea Dios quien lo dé, ¿ok? Entonces, Jesús sabe cuándo es Él el primero en nuestro corazón. Y cuando Él es el primero, Él te da el mejor. Él te da el mejor. Si usted me pregunta a mí en qué resumo la bendición de mi esposo, en que después de mi salvación es un regalo maravilloso, porque vino de Jesús. Entonces, dejen que Dios se lo busque. Amén. Lo otro es, desarróllese profesionalmente y en todas las áreas mientras llega su esposo, porque después lo puede hacer, pero le va a ser más difícil, porque usted va a tener que ser mamá. Y los que han hecho ese rol saben de lo que estoy hablando. Entonces, desarróllese. Mientras usted se mantenga enfocada, lo que va a hacer es estar aprovechando el tiempo mientras llega. Entonces, número 1, guárdese. Número 2, honre a su padre y a su madre. Número 3, deje que Dios lo elija. Número 4, desarrolle sus metas en las diferentes áreas. Desarróllese en las diferentes áreas. 5, disfrute su soltería. Y 6, si su padre y su madre han sido un modelo de vida, oiga su consejo porque tienen ojo. Amén. Padre, yo oro por todas las jóvenes solteras. Padre, tú eres un Dios que sabe oír y recompensar. Jesús, yo te pido que tú seas el primero en sus corazones. Jesús es el primero. Yo oro por un despertamiento espiritual en el corazón de ellas como nunca antes. Tanta hambre por tu persona, Señor. Jesús, trae que este año aquellas que ya están preparadas puedan conocer a sus esposos. Tráelos. Esa persona que tú has elegido para ellas. Esa persona que va a vivir el resto de la vida con ellas. Esa persona que las va a amar incondicionalmente, que las va a apreciar. Esa persona que va a luchar a la par de ellas, que van a ser un equipo. Jesús, tráelo. Y guarda el corazón de cada joven.